Buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Ramón Alejandro Parra Olivas, del grupo 511 de la Facultad de Derecho Culiacán. A continuación, le voy a hablar sobre el tema de los recursos. Para empezar, vamos a hablar sobre el recurso de revisión, su supuesto de procedencia. Establecemos que cuando las que conceden o niegan la suspensión definitiva, en su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. También las que modifiquen que no revoquen el acuerdo en el que se conceda la suspensión de dichos autos. Establecemos también que las que decidan del incidente de reposición no estén en constancia de autos. También establecemos que las sentencias dictadas en una audiencia constitucional se establecerán. En el amparo indirecto se procede cuando en contra de las sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan en la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sean violentados o que no se tomen de manera conforme o que no simplemente no estén dentro de los márgenes que establecen. En las reglas de competencia pues establecemos que si quien recurre es el quejoso, examinará en primer término los gravámenes hechos valer en contra del sobrecimiento. También establecemos que si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará en primer término los agravios en contra de una dicha omisión. También establecemos que si de encontrarse que por acción u omisión se violaran las reglas fundamentales que norman dicho procedimiento de juicio de amparo. Como cuarto punto también pues estableceremos que si quien recurre es la autoridad responsable del tercero interesado, examinará los gravámenes a fondo que se establecieron de los agravios que se establecieron. En cuanto a la sentencia, pues establecerá que cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es quien resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se haya violentado, que no se haya tomado de manera conforme y que se establecerá ese término para que procediera una impugnación. Bueno, en cuanto al recurso de queja, pues el supuesto de procedencia de este es, en un amparo directo sería contra las que admiten total o parcialmente desechen o tengan un término presentada una demanda de amparo o de su aplicación de igual manera. También cuando las que conceden o nieguen la suspensión de plano o provisional también se establecerá. Por tercer punto, cuando establecerán las que se dicten durante la transmisión del juicio o del incidente de suspensión. En cuanto al cuarto punto, pues estableceremos que las que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios procederán de esta manera. Ahora, en amparo indirecto, pues cuando se omita tramitar la demanda de amparo o la haga indebidamente procederá. También cuando niegue el quejoso su libertad o cuando las resoluciones que se dicten sobre la misma materia causen daños a los interesados, también procederá de esta manera. En cuanto a su regla de competencia de este término, se establecerán las reglas 1. Que el recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo que se está promocionando. En el caso de que se trate de actos de autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional que se haya promovido el amparo o que deba conocer, que haya conocido, como le digo, del dicho juicio. En cuanto al órgano jurisdiccional, pues se notificará a las demás partes de la interposición del recurso que se estableció dentro del término establecido. En cuanto a la sentencia, se establecerá que en el caso de ser fundado el recurso, que se dicte en la resolución que correspondan sin necesidad de reenvío, salvo en la resolución que implique la reposición del procedimiento, en los casos algunos quedarán sin efecto para la resolución recurrida que se hiciera u ordenara al que hubiera emitido o dictar otra sentencia, debiendo precisar los efectos concretos a los que deba sujetarse su cumplimiento de dicha acto. En cuanto al recurso de reclamación, estableceremos el supuesto de procedencia, que es cuando el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos o trámites dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o también cuando las partes de sus presidentes de las salas de dichos acuerdos o de dichos Suprema Corte, pues los establecerán los tribunales colegiados de circuito. En cuanto a esto, pues dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, ya sea por un escrito inicial en el que se expresen los agravios dentro del término de 3 días siguientes a que surten efectos las notificaciones de resolución impugnada. En cuanto a las reglas de competencia, estableceremos que el órgano jurisdiccional
quedó a conocer del término en que un asunto se resolverá en un plazo máximo a 10 días y en el que ponente podrá ser el ministro o magistrado distinto de su presidente. En cuanto a la sentencia de dicho acto pues la reclamación fundada deja sin efecto el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera metido a dictar el que corresponde dentro del término establecido y dentro de los márgenes que establece para dictar dicho sentencia que se debe pronunciar. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.